¿Cómo están, amigos? Un agrado nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy quiero plantearles una pregunta. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Porque esta pregunta fue respondida por Jesús. Muchas veces pensamos que lo que contamina es lo externo, aquello con lo cual me voy yo a relacionar, y eso va a producir en mí una impureza, una suciedad. Y en realidad, si hablamos en términos espirituales, es otra cosa lo que contamina al ser humano. En estos tiempos, especialmente en que vivimos la pandemia del COVID-19, tenemos que cumplir una serie de costumbres, de, de alternativas para no contaminarnos con este virus tan maligno. Entonces tenemos que lavarnos las manos constantemente, con alcohol gel, usar mascarilla y guardar una distancia también con las personas, incluso aquellos que más amamos. No podemos muchas veces abrazarlos o visitarlos porque estamos en esta situación tan difícil en que tenemos que cuidar de nuestra salud. Pero ahí estamos hablando de una contaminación física, una contaminación biológica. Les voy a leer un texto en el cual Cristo se refiere a una contaminación del alma. Veamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7. En realidad casi todo el capítulo está abocado a esto, pero yo voy a tomar solamente algunos versículos. Desde el verso 14 hasta el 23 vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice al respecto. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Allí una palabra de alerta que Jesús nos da. Oídme todos y entended. Así es que pongamos oído a lo que el Señor quiere decirnos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es indudable que está hablando Jesús no en términos materiales de una contaminación de la piel o de la carne del ser humano, sino una contaminación del espíritu. El pueblo judío tenía por orden de Moisés una serie de rituales que decían relación con el lavarse, con el no contaminarse, una serie de ritos de lavacros que tenían que realizar ellos, unas abluciones para no contaminarse. En realidad eran normas de higiene, pero una cosa es la higiene del cuerpo y otra cosa es la higiene del alma. Y dice así el verso 17: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Le preguntaron qué significaba eso que él había dicho. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque entra en su corazón, no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. El Señor dice que aquello que es material, un contacto con algo sucio, polvo, basura, en fin, o alimentos, entra en el vientre y luego sale, por supuesto, pero no llega en realidad al corazón del hombre. No entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Aquí la explicación que da Marcos dice: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Porque ellos tenían una serie de alimentos que
que no consumían los judíos, y considerando que eran alimentos negativos, contaminados. Bueno, esas costumbres aún permanecen en algunas culturas y en algunas corrientes filosóficas. Pero Jesús estaba diciendo que en realidad eso que entraba en el cuerpo finalmente iba a salir y no contaminaba el alma. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y sigue diciendo una serie de conductas pecaminosas, conductas que no agradan a Dios, conductas que hacen daño a las relaciones humanas y hacen daño a la misma persona. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es, queridos amigos y hermanos, lo que realmente contamina al ser humano en el aspecto espiritual. Entiéndase bien, por supuesto, debemos lavarnos las manos, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos alimentarnos bien, tomar alimentos en buenas condiciones, que no contaminen nuestro organismo, nuestra biología. Tenemos que lavarnos, ducharnos, en fin, todo lo que requiere la higiene y la salud del cuerpo. Pero una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma y el espíritu. Y para ello tenemos entonces que no contaminarnos con esos pecados. ¿Cómo nos contaminamos? Cuando accedemos a ellos, cuando nosotros los realizamos o cuando los aplaudimos en otros o cuando instamos a otros a hacer esas conductas. Quizás será necesario leer este texto más profundamente y analizar cada uno de aquellos pecados, de aquellas conductas. Hay quienes no les agrada la palabra pecado porque está directamente relacionada con un aspecto religioso, porque pecado es la palabra que aparece en la Biblia, en el libro sagrado, porque pecado es toda contradicción de la ley de Dios. Cuando hierro y actúo en contra de lo que Dios desea, estoy pecando. Cuando no hago las cosas que son realmente agradables al Señor, como por ejemplo los malos pensamientos, dice Jesús. Tener malos pensamientos acerca de otros, ser una persona que piensa mal, que juzga a otros, una persona que es desconfiada, demasiado desconfiada de su prójimo, un mal pensamiento, o que piensa hacer daño a otro, o que se alegra de que a otro le vaya mal, por envidia, puede ser por tantas razones. Los malos pensamientos debemos evitarlos. Y todo eso sale de adentro del ser humano, del corazón que está contaminado con la rebelión contra Dios, con la desobediencia a Dios, con el pecado. El pecado produce pecados. El pecado que está arraigado en el ser humano caído va a dar como fruto distintos pecados, como los malos pensamientos, los adulterios, el desear a la pareja de mi prójimo, sea hombre o mujer, el quitarle esa pareja, el estar con esa mujer o con ese hombre que no es mi esposa o mi esposo, el engañar a mi propia esposa con otra mujer. El adulterio no es algo que a Dios le agrade. Las fornicaciones, todo pecado de tipo sexual, cuando el sexo pasa a ser una práctica desagradable a Dios, pecaminosa, cuando no está dentro del orden que Dios ha dado para la sexualidad. La sexualidad se ejerce dentro del matrimonio
con el esposo o con la esposa, y no con otras personas ni antes del matrimonio. Las fornicaciones, lo que es la inmundicia también sexual, la pornografía, el doble sentido, el humor basado siempre en los órganos sexuales, las groserías que siempre de una u otra forma aluden a la sexualidad. Los homicidios, ¿para qué decir? Lo que es matar, aun cuando también se puede matar la imagen de alguien, hablando mal de alguien, estoy matando también de cierta forma a esa persona, a ese prójimo, a esa persona que es un igual a mí, y estoy yo desacreditándolo, matando su manera de ser vista por los demás. ¿Cuánto se hace de esto en los medios sociales, en las redes, y se habla mal de otros y se levantan calumnias también acerca de otras personas? Incluso el hablar el pecado de otro o el error que otro comete y exaltar, eso también no es conveniente, no es agradable a Dios. Si veo que hay un prójimo que actúa de cierta forma, que actúa mal, yo no tengo que estar hablando de esa persona que hace aquello y difamándolo cada vez más. Estoy haciendo leña también a veces de un árbol caído. Estoy abusando ya del desprestigio que esa persona ha alcanzado por sus actos. Y tenemos también los hurtos, los robos, aquellos robos que se hacen en el trabajo. A veces las personas sacan objetos, cosas de su lugar de trabajo, diciendo, bueno, hay tanto. Si alguien trabaja en un supermercado, quizás sacar algo, o cuando va a comprar al supermercado, comer algo allí y dejar el envase botado. Es un robo, ese es un hurto. Quizás parecerá sin importancia, pero Dios nos está mirando y para Dios no es agradable. Podemos robar de muchas formas. Robar dinero, cobrándole más de la cuenta si soy comerciante a mis clientes, abusando de una necesidad quizás y entonces elevando los precios. Hay robos en pequeña escala y hay robos también en gran escala. La palabra del Señor es para todos, para pobres y ricos y también de clase media, para todo el mundo hay una palabra de parte de Dios y Dios quiere que actuemos correctamente, éticamente. Las avaricias. La avaricia es un pecado capital, es un pecado muy grave. Bueno, todos los pecados son graves. La avaricia, el querer tener y para sí. Y vivimos en un mundo de avaricia, de deseo de tener mucho y guardar para mí y no compartir con el otro. Lamentablemente nuestra sociedad ha caído en ese egoísmo horrible en que no se comparte con el que no tiene, en que no hay misericordia y en que se pisa al pobre, se le aplasta al que tiene menos y se trata siempre de obtener más y más y más para sí mismo por la avaricia y por la ambición. Las maldades, el engaño, la lascivia, que es esa mirada sexual sucia, el siempre estar mirando programas obscenos en la televisión o ir al cine o ver pornografía, el mirar a la mujer, en caso del hombre, mirar a la mujer en una forma lasciva, sexual, siempre reduciendo a la persona mujer a un objeto sexual solamente. La lascivia no es algo que agrade al Señor, menos la envidia, otro pecado también, del cual muchas personas tienen ese pecado, que es el dolor por el éxito del otro. Y entonces las personas envidian los éxitos de otra persona y cuando esa persona le va bien, se enoja, se enrabia más y habla mal
Y eso se usa mucho también, de que cuando alguien está arriba, cuando alguien está teniendo éxito en su vida profesional, laboral, familiar, económica o ministerial en el caso de los cristianos, entonces otros envidien y hablen mal y piensen mal y urdan ideas de que a lo mejor esa persona está haciendo eso o está alcanzando esos éxitos con malas artes. Y también tenemos aquí la maledicencia, la soberbia, la insensatez. La soberbia, el orgullo, la vanidad son pecados muy desagradables a Dios. Y fíjense ustedes lo que dice Jesús, que todos esos pecados no están en el ambiente, sino que esos pecados nacen en el corazón del ser humano, en mi corazón, en su corazón, en el corazón de los vecinos, de los amigos, de los familiares, del jefe, de los compañeros de trabajo. En el corazón de todos los hombres y mujeres nacen esos pecados, de un corazón que no se ha entregado a Cristo. ¿Ha entregado usted su corazón a Jesucristo? Tal vez es necesario que lo haga para que Cristo lave con su sangre preciosa ese corazón de cualquier maledicencia, de cualquier pecado que pueda haber en su vida. No puede decir usted que no tiene algún pecado. Todos lo tenemos. Yo también tengo mis pecados y por eso diariamente debo pedir perdón al Señor para que Él lave mi conciencia de esos pecados y para que su Espíritu Santo habite en mi persona y transforme paulatinamente mi vida de una vida pecaminosa, de pecador, a una vida más santa, más pura, una vida santificada. No le digo que vayamos a ser esos santos con aureola y vestiduras blancas y perfectos, no, porque somos seres humanos, pero sí podemos estar viviendo el día a día en una santificación permanente. Y quiera Dios que un día sí podamos llegar con vestiduras blancas, hablando metafóricamente, por supuesto, con nuestra alma, con nuestra conciencia limpia de pecado ante la presencia del Señor. Querido amigo, querida amiga, deseo que el Señor le bendiga y le haga entender a usted esta palabra de la mejor forma y pueda usted también, como yo y como tantos otros, entregar su vida a Jesucristo para que Él la limpie. Y bien, nuestra pregunta inicial es: ¿qué es lo que contamina al ser humano? Y ya sabemos que lo que contamina al hombre es aquello que sale de su corazón, y eso es el pecado. Que el Señor le bendiga y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en Palabras de Vida.